Bienvenidos a su espacio La República por su medio, el Nuevo Diario TV. Gracias a Dios que nos permite estar conectados otra vez, otro lunes en vivo para traerle las informaciones del fin de semana. ¿Qué está pasando en el país? Y todas las incidencias, pero bien acompañado de Valerie y Hanfield, que tienen también mucha información que traerles a ustedes. Dama, buenas noches a todo el público que nos sigue a través de esta plataforma El Nuevo Diario. La República, como cada lunes, una hora llena de comentarios, opiniones y actualizaciones a nivel nacional e internacional. Y sobre todo dándole las gracias a Dios Todopoderoso por darnos la bendición de estar hoy aquí y ustedes en sus hogares a partir de este horario tan estelar de 7 a 8. Ahora sí tenemos un horario estelar. Hola a todos nuestros espectadores, chicos. Quisiera decirles buenas noches, pero lamentablemente no pueden ser buenas con todo lo que está pasando. ¿Cómo es posible? El tema que está ahora con los abusos infantiles, sí, pero... A ver, quisiera iniciar el programa de hoy con cosas negativas. No negativo, lamentablemente hay que hablar de las cosas porque si no se olvidan. La gente olvida con facilidad. Señores, ¿cómo es posible que todavía esté pasando este tema tan grave de que es abusos a menores? Eso siempre Yo quiero permitir, es que el que haya pasar siempre no debe normalizarse, porque no está bien. No se puede ver normal, sería la... No se debe. Siempre va a pasar eso. Yo quiero iniciar el programa con una reflexión que sirva de concienciación a nuestros espectadores, a los padres y madres dominicanos. Señores, ¿cómo es posible que sigamos confiándole nuestros hijos a las autoridades religiosas atento a divinidad? ¿Cómo es posible? Eso pasa hasta en la familia, se lo dejan a un tío, se lo dejan. No quiere decir que está tío bien. Viene y lo mata. Lo que pasa es que algo con los religiosos, tienen una carga moral mayor. ¿Por qué? Porque tienen una responsabilidad con la sociedad y la gente que cree en ellos. Miren este caso, señores, con el caso de Joan Castillo Ortega de la Iglesia Libre. Se entiende, todavía no ha terminado porque todavía que está empezando, la acusación fue el 6 de junio, pero se entiende que hay más de 20 menores de edad afectados por este señor. Tiene 6 años siendo pastor. Entonces, ¿qué nos trae colación a esos señores? Todos los casos que hemos tenido, nos recordamos el caso de Joseph Wesolowski en el 2013, que fue acusado de que tenía sexo con menores y pagaba por tener sexo con menores y pornografía infantil. Vemos hoy día, hoy mismo... Fue sancionado por eso. No fue sancionado, recuérdate que era un nuncio. Al ser un nuncio, el Vaticano, la Santa Sede, los retiró y, claro, le puso la pena máxima. ¿Tú sabes cuál es? Hacer penitencia y llevar una vida de oración. Y una semana antes de su juicio, falleció o lo fallecieron, no sé cómo sería mejor decirlo, pero en fin, es otra cosa. Yo lo que quiero, señores, es que nosotros entendamos la seriedad que es tener hijos, saber a quién confiarle los hijos. Ahí sí. Este señor tenía años haciendo actos en tema general, ahí sí te digo. Pecaminosos. Sí. ¿Con quién confiar los hijos? Eso, sí, ese caso se le da luz por las hermanitas que están ahora, que los padres tomaron conciencia y dijeron, espérense, pero sabrá cuánto habrán oculto. Entonces es un tema que lamentablemente a mí me llama la reflexión. A mí como persona con sentido común me indigna. ¿Cómo es posible que todavía eso siga pasando? Entonces, ¿a qué voy? Los padres tienen parte de la responsabilidad. Ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué, señores? Porque los padres son los que desde un inicio a esos hijos que no eligieron tener una religión, porque todavía no están en la capacidad de tenerla, los adoctrinan, los obligan a ir a las iglesias, los obligan a seguir una fe que todavía no tienen conciencia de asumir. Entonces, al asumir una fe, al ir a las iglesias, las autoridades son la ley. En ese momento, entonces los niños crecen con eso, crecen con confianza y en la confianza está el peligro. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a que no se debe confiar. Puede ser quien sea, puede ser el jefe más jefe y no entregárseles, o sea, no entregarle su confianza. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de gente doble moral. Con doble moral. Me encantó el comentario el tuit que hizo Cavada. Oye, Cavada, te felicito.
te felicito y tienes mi ovación de pie. Porque muy bien, y qué bueno que no dejó pasar el momento para resaltar el silencio del pastor Molina. Un silencio muy conveniente y un silencio también muy oportuno de vez en cuando. ¿Por qué? Porque cuando no le conviene algo, se queda callado. Pero cuando le conviene hablar temas, perdón, sé que estaba a punto de cortarme, pero espera. No, Cuando le conviene hablar de temas como la homosexualidad, las causales del aborto, temas que no tienen que ver un impacto directo o hacerle daño directo a alguien, ahí él sí habla. Pero cuando es con las violaciones de los niños, señores, porque las cosas hay que llamarlas como son. Son sectores vulnerables. Son violaciones con los niños. Niños, adolescentes. Hay silencio. Ah, no, ¿y qué le respondió? Que si se prueba, ahí sí hay beneficio de la duda. Pero si otra cosa le da asco. Sí, yo creo que pero eso es la confianza de los padres con sus hijos, así como tú lo dices, es así. Porque mira, si vemos las últimas noticias de estos meses, desde marzo acá, hombre viola sexualmente a niña, su ahijada. Militar viola y embaraza a una niña de 12 años que era de su vecina. Padrastro viola y mata a su hijastra de 2 años. Todo eso son de marzo para acá. Con medida de coerción a un vecino por violación de una niña. Arrestan a militar por el caso de 2 niños en San Juan. Niña de 2 años que murió, había sido violada por su vecino en el barrio. Si nos llevamos de esto, oigan, no confíen en el tema de cualquiera realmente para dejar a sus hijos. Ahora, un consejo sí podemos dar, como dice Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. ¿Qué más tenemos? Lo que sí tenemos es que abordar en ese tema un asunto importante sin estar en establecer si es religioso o no. Independientemente, fue un hombre que tiene sus condiciones propias. Y esta situación no es específicamente en una religión u otra. Sí se ve la magnitud por la condición propia de que se trata de un pastor, que es una persona que tiene que estar revestida de una moralidad y de un ejemplo social. Lo que también llama la atención de que hay que ver dentro de las iglesias si hay una posibilidad de que se establezca cualquier seguimiento a esos tipos de pastores, que sí creo que es la parte fundamental, porque aquí todo el que puede llamarse o decirse pastor busca un local, lo alquila, busca 20 personas y ya es un pastor de iglesias. Y a través de la fe se establecen muchas condiciones, porque mayormente las personas que vamos al camino de Dios venimos con algunas condiciones vulnerables, y esas condiciones pueden ser parte de una persona que tiene a lo mejor algunas condiciones. Lo que sí se traduce en estas noticias es que nuestro país tiene una problemática de salud mental fuerte, pero también que nadie, ni las escuelas pudieron darse, ninguno de los mecanismos del Estado pudieron advertir esto. Más que salud mental es abuso de poder. Nadie pudo advertir esta parte. Es decir, y creo que el sistema aquí tiene que llevarse a objetividad, porque esto es un punto aislado. Hay muchos puntos sobre esto, hay muchas situaciones, hay muchas víctimas de padres, de tíos, hasta de abuelos, que se dan este tipo de fenómenos que realmente son totalmente aberrantes. Sin embargo, esas 2 niñas estaban en una escuela. Entonces, la escuela tiene algún tema de orientación sobre ese punto. Y aquí hay que ponerle un Tenemos punto. una educación muy deficiente. Sí, es bien el punto. No podemos Entonces, ¿qué acusar sucede? a las escuelas. No, todo eso viene por el mismo contexto de que nosotros como país todavía no hemos dado un paso al frente. Porque si tenemos una educación fuerte, una institución fuerte educativa, esos puntos focales, cuando un menor tú lo sientes vulnerable, una persona con una psicología ya preparada se da cuenta. Es decir, tú te das cuenta cuando un menor tiene alguna condición referente al estudio. Sí, pero una pregunta, es decir, que esa parte es fundamental verla Hanfield, en su momento. ¿no es más importante que se eduque a la persona a no violar,
que intentar educar a otros profesionales a detectar cuando alguien es violado, cuando los niños son violados. Yo creo que eso no se va a acabar en el mundo. Yo creo otra cosa. Yo creo que eso no se va a acabar en el mundo. Espera, disculpa que te interrumpa otra vez, pero es que el tema y el hecho de que mencionemos que estos mismos casos estén pasando en otros senos de la sociedad no es el punto aquí. No es el punto aquí. Y claro, si quieren hacer referencia a que yo estoy mencionando porque de alguna razón está vinculada a la religión, lo está, porque les da un espacio de control, no solamente mental, también le da la confianza, un abuso de confianza, un abuso de poder, un abuso de confianza a esos padres que le dan sus hijos para que ellos obtengan la educación que ellos consideran correcta, religiosamente hablando, y un abuso de poder con ese pastor tomándose atribuciones que no les corresponde, con ese cura, con ese sacerdote, con ese diácono. Con ese hombre. Oye, el diácono Cirilo. Hombre. Sí, pero él es un hombre, es cierto. Pero tiene una responsabilidad moral. Miren el diácono Cirilo Torres. Hoy, cuando fue al Palacio de Justicia, ovacionado por sus seguidores, señores, pero está acusado de violar a un niño de 13 años. ¿Y qué es lo que está pasando en la mente de la gente? O sea, el fanatismo no puede cegarnos de lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué es lo que está pasando? No podemos. Hay una estrecha línea entre un pecado y un crimen. Muy estrecha. Y esto no es un pecado. Porque el pastor Joan Castillo salió diciendo que él fue pecaminoso, que esto, que aquello, que se arrepintió y que Dios lo perdonó. Ok. Sí. Pero refiriéndose a hechos que hoy día son los que se están destapando. Entonces, que Dios lo perdonó, porque para él, Dios lo perdonó. Entonces, hay una estrecha línea. Todo el peso entre de la ley. Un crimen y un pecado. Y eso es crimen. Y las cosas hay que llamarlas como son. Eso es un crimen. Así es. Crimen que pasan en la sociedad. Otra cosa interesante para el país, saludar a las acciones de Rolfi Rojas con Héctor, el candidato a diputado que estuvo con nosotros. Sí, por cierto, del Pantoja a los Carrizos. Sí, y que también está en la dirección de esa Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial. Así que saludos para ti, Héctor y Rolfi. Gracias por el apoyo que pudimos recibir para poder ayudar a esta señora que se le había quemado su casa, y ustedes respondieron como lo han hecho de parte de la comisión. Así que muchas gracias a ustedes, y el trabajo hay que reconocerlo. Así también, y más el servicio público en la comunidad. Sí, al cabo es que hay que reconocer a cada uno que esté haciendo el trabajo bien, y al que no, también. Entonces hay que también hacérselo saber, como así lo ha hecho Betty Jerónimo, la alcaldesa de Santo Domingo Norte. Se dificultó el tema con la empresa de recolectora, pero ya pudieron llegar a un acuerdo y reiniciar ese operativo de basura cero en Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte. Lo necesita. No solamente que lo necesita, Santo Domingo Norte tiene el parque más grande que tiene Santo Domingo. Tiene un pulmón de la capital. Definitivamente. Parte de eso, pues estaríamos en el mirador, pero ya en manera de amplitud y de lo que significa esa parte fundamental del mirador del norte, que hemos visto realmente un crecimiento en la zona. Es evidente, también de muchas urbanizaciones. Otro para reconocer a Jean Luis Rodríguez, que en el día de hoy se dio ya el tema de la aplicación móvil para que las personas puedan descargar, tanto para Android o para los teléfonos iPhone también, el tema de una aplicación donde la gente puede ver los puertos, las tarifas, los servicios. Así que la Autoridad Portuaria Dominicana ha dado su paso de avance con relación a eso. Eso fue más transparencia, eso genera transparencia. Definitivamente. El tema de la tecnología genera transparencia. En donde quiera tú lo impliques o lo apliques de una manera efectiva, va a traer una transparencia. Y eso es lo que se busca al final. Así es. La semana actual se estará celebrando, ya lo dijimos aquí, el tema de los premios Latán. Los premios Latán se van a dar en Bogotá esta semana. ¿No? Y entre estas están nominadas diferentes instituciones dominicanas. Y entre estas está la OCTIC. 11 nominaciones
tiene la OCTIC, que dirige Bartolomé Pujals, y allá estará su directora de comunicación, Rosaily, con un tema exponiéndolo en una conferencia de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en República Dominicana. Es una realidad la inteligencia artificial y creo que no nos podemos quedar atrás con eso, definitivamente. No, es una condición propia. Igualmente felicitamos a la Oficina de Tecnología, la OTIS, porque independientemente a las condiciones propias que genera cualquier parte de su incumbente, al final hacen un trabajo loable. Yo fui parte de lo que significa ir a una plaza comercial y tú tener todos los servicios públicos, Eso es un éxito. De una manera efectiva en este tiempo de rapidez, ese tiempo de que la tecnología está a la par y nuestro país ha dado ese paso que realmente se necesita y se sigue actualizando con este nuevo director realmente. Así es algo que es la realidad, Esperamos que de esas 11 nominaciones que es finalista la OCTIC se logre para el país en resultados. Así que Rosaily Rodríguez, directora de comunicaciones, éxitos en tu conferencia. Felicidades a tu director, Bartolomé Pujals, y a todo el equipo que estará allá, donde la República, con el favor de Dios, estará transmitiendo desde la noche del 19, donde hay una cena especial para los dominicanos, con la Embajada Dominicana allá en Colombia, y tendrán también una degustación de la chef dominicana, que tiene 2 estrellas Michelin. Oye, eso estará sirviendo ahí, así que esperamos de hacer un buen trabajo desde allá para el disfrute de todos ustedes. Vamos a una pausa comercial y regresamos con tu espacio, La República. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. De regreso en tu espacio La República, en tu plataforma El Nuevo Diario, siempre agradeciéndolo a cada uno de ustedes esa oportunidad que nos dan y igualmente darnos nos gustas a través de las plataformas digitales, a todos los comentarios y opiniones que nosotros establecemos allí para fines de ustedes. Bueno, tenemos la Procuraduría General de la República, esa Procuraduría que se ha manejado de manera independiente. De una manera u otra nuestro país ha pasado de ser o tener una condición de un ministerio público que realmente se ha convertido en capaz, un ministerio público que durante lo que significa toda la persecución penal ha establecido con mano de hierro cada uno de los procesos. Sin embargo, de una manera u otra hemos visto como este ministerio público, para tratarse algunas opiniones, como tiene ese control del monopolio de la persecución penal, conforme a lo que establecen las normativas, ha tratado de cambiar patrimonio por cárcel. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora mismo no importa cuánto usted se pueda robar, siempre y cuando sea mucho para usted tratar de negociar con el Ministerio Público. Trate de que sea mucho, es el mensaje que manda, porque no es posible que un empresario, independientemente de las condiciones, sea mencionado como uno de los cómplices principales de un caso tan emblemático como el caso Calamar, que es un expediente que por su complicación tiene todo el patrimonio, miles de millones de patrimonio público que fueron maruzados a través de quienes tenían la obligación de hacerlo con responsabilidad. Entonces,
estas condiciones del Ministerio Público de patrimonio por cárcel deben de cesar de una manera u otra. No es posible que aquel que es parte fundamental de lo que significa una mafia, o aquellos que son parte fundamental de una mafia, simplemente con el hecho de decir, no, soy culpable, voy a hablar, voy a entregar 2.000, 1.000 millones, no importa que yo me haya cogido 3.000, yo voy a devolver 1.000 o 2.000. Y sobre esa parte, ¿en qué está la objetividad del Ministerio Público? El Ministerio Público no es DGI. El Ministerio Público no está llamado a recaudar fondos. El Ministerio Público está llamado realmente a buscar la condición social de la justicia, de que este país de una vez por todas tenga quienes son los cómplices y autores en prisión, como manda la ley, no en sus casas, viviendo en grandes lujos con el dinero del pueblo dominicano. Y aquellos que se oponen a hacer acuerdos, aquellos que tienen el deber de defender su libertad, simplemente con ellos no hay acuerdo porque ellos no quieren declararse culpables antes de tiempo. Sin embargo, es un poco incoherente tú decir que aquellos que son los principales autores de ese crimen ahora son los principales testigos en contra de aquellos que de una u otra manera todavía no se sabe si tienen complicidad o no con esto. Lo que sí sabemos es que un empresario que tuvo a bien casi comprar un banco, ir cada 2 semanas, mandar un mensajero a retirar sumas de dinero totalmente exorbitantes, ese empresario simplemente tuvo que devolver una parte del dinero y voy a ser testigo del proceso. Creo que tenemos que ser coherentes en la persecución penal. Tenemos que ser más objetivos en la persecución penal. Y esos acuerdos, sin importar quién o sea lo promuevan, entiendo que de una u otra manera quitan responsabilidad. Y el mensaje que mandan al pueblo es, si usted va a robar, hágalo en grande. Porque a los otros, que a lo mejor hacen cualquier tipo de hecho, delito, de esa manera, que pueden robarse 1 o 2 millones de pesos, a ellos sí, a ellos hay que cargarle el dedo. Ahí vamos, aunque lo devuelvan el dinero, no, la justicia va contra ti. Pero este se robó un sinnúmero de dinero y simplemente es una víctima del sistema. Creo que tenemos, y soy de opinión, que el Ministerio Público Independiente tiene que ser un poquito menos independiente y más objetivo. Debe de ser más aplicado a la ley y dejarse de pensar que realmente son recaudadores de dinero, que ese no es su función. Su función es buscar la justicia donde esté y quien tenga que pagarla, sin importar quién sea, la pague. No que usted venga hoy por hoy decir, no, devuélvame, tenga ese dinero que yo lamentablemente me cogí y usted me deje en mi casa viviendo como un príncipe porque le tengo miedo a la cárcel. Entonces aquí hay que mandar un mensaje claro. El que toma fondos públicos tiene que ir preso y mal preso. Punto. Eso no tiene mayores complicaciones. Entonces, igual pasa en los demás casos. Viene el primo, el sobrino, el amigo del amigo. No, vamos a hablar, devolvemos algo y ya somos buenos. Entonces, no se puede establecer eso. Porque aquí no estamos condenando si usted devolvió o no. Es que usted cometió un hecho penal. Usted violó la ley. Usted tomó dinero público y usted compró yates con dinero público y vive como un príncipe y va a conciertos y hace su vida como usted le da la gana, burlándose de este pueblo. Entonces, a mí no me hablen de justicia independiente si vamos a comenzar a poner patrimonio por cárcel por encima de cualquier otra cosa. Ángel, ahí también hay que entender que va de la mano con todo el show mediático. Es decir, el Ministerio Público aquí, el show que no se hace viral, no se le da seguimiento a cualquier caso. Por ejemplo, ahí tenemos también los feminicidios. La corrupción realmente es un flagelo en la sociedad y todavía es algo que tenemos que de verdad buscarle alguna solución definitiva, pero que es una utopía, una solución definitiva, lamentablemente diciéndolo. El feminicidio, por ejemplo, el caso aquí de un abusador que no se hace viral, que no se hace famoso, que no sale en las redes, que no sale en la prensa, no se le da seguimiento hasta que sale en la prensa la muerte de esa mujer. Y muchas veces son casos que ya se han reportado, que la mujer o la víctima
ha ido muchas veces a la fiscalía, la ponen a dar vueltas, le dicen que sí, piensan que está exagerando, hasta que muere. O sea, hasta que la asesinan. Entonces, hasta que pase el hecho lamentable que afecta a la familia. Eso realmente deja un precedente muy cuestionable. ¿Cómo es posible que un caso tenga que hacerse viral para que las autoridades puedan trabajar? Y también hay un tema de conciencia social en el imaginario de la crianza de los jóvenes, de los niños, principalmente los masculinos. ¿Por qué? Porque se debe salir de la mente del hombre que la mujer es una propiedad. Pero hay mucha agresión igual también. Sí, hay claro. Pero ahora estoy hablando de feminicidio, que yo te hablo así de homicidio, hablamos de las mujeres que hacen eso. Ella te acaba de mandar a callar. Esa mujer vino hoy. Es que ahora estoy hablando de feminicidio. No, disculpe. Por ejemplo, el caso de Ana Karina, la joven que apareció en una cañada, señores, moribunda, con gusanos, sea cual sea la naturaleza de la relación de esa señora o esa joven y el señor, sea cual sea la naturaleza de la relación, porque no aquí nadie tiene moral para hablar de la moral de nadie, sea cual sea, eso, nadie puede decir a mí que es justificable. Que se deja a una persona por muerta, señores, llena de gusanos. No, ella se llenó, ella no estaba llena, ella se llenó ahí. Sí, lo que pasa es que yo digo... Es que es una cosa increíble. Es un tema muy, muy importante y tan delicado porque estamos hablando de un tema familiar, de un tema de violaciones, de un tema de agresión física, de agresión psicológica, una situación muy, muy complicada. Y lo más preocupante es que nosotros tenemos un ministerio que se llama Ministerio de la Mujer. Un ministerio que igual que el Ministerio de la Juventud... Que no lo veo útil. Funciona muy poco. Es un ministerio que de una u otra manera, estas propuestas que el presidente de la República quiere implementar como sello a una gestión importante, entiendo que debe de darse una explicación principalmente por el Ministerio de la Mujer. Sí, pero mira qué pasa. Porque tenemos esos hechos, pero ¿qué hacemos con eso? Mira, yo soy mujer y yo defiendo mi sexo, defiendo mi género y también voy siempre a luchar por los derechos de la mujer. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con que a mí se me quiera llantar con un ministerio, con que a mí se me quiera llantar con una cuota. O sea, las verdaderas conquistas que logran de verdad un resultado en el tema de igualdad de género son conquistas más allá que simplemente poner una cuota, poner algo. Son conquistas reales, sociales, políticas, laborales. Hemos avanzado, no he dicho que no. No he dicho que no, pero por ejemplo, hay un ministerio del hombre. Con que tú me crees un ministerio de la familia, listo, ya, ahí englobamos a todos. Porque ¿por qué también darle la relevancia si solamente a la mujer? ¿Por qué? Bueno, porque viene siendo esa parte fundamental de una condición propia, pero lo que nosotros establecemos es que al final el Estado, a través de esos ministerios, no tiene una política pública definida, no existe una condición real sobre ese punto. ¿Y quiénes son las víctimas? Bueno, lamentablemente, esa parte que es vulnerable, que de una u otra manera, aunque hay un teléfono 24 horas para tú denunciarlo, pero el tema no es la denuncia, el tema es que esa persona, bajo un sistema judicial débil que tenemos un sistema judicial débil, independientemente, hay dos caras en la moneda, hay unas que son verdades, otras a lo mejor pueden ser condiciones, pero si tenemos un menos público objetivo, tenemos las vías correspondientes, nosotros entendemos que porque bueno, salió en la semana una joven que se hizo viral, por cierto, en la plataforma El Nuevo Diario, como siempre, dando reconocimiento a esta gran plataforma que ha sido una voz del pueblo, pudo establecerse y publicó ese video donde la joven dice que es maltratado, esta persona fue a su casa, él hizo todo este tipo de situaciones. Entonces ahí viene el punto que me parece que es para tu comentario. Porque para que la justicia funcione,
por qué yo tengo que agregarle no solamente la ley, le tengo que agregar la viralidad. Que se haga viral, que se haga Para mediático. que algo funcione, yo tengo que ponerle, además de llevar la ley, llevar todo, tengo que llevar abajo aquí el tema de la viralidad. Mira, Hanfield, yo con mi comentario no quiero minimizar el trabajo que ha hecho de alguna manera u otra el Ministerio de la Mujer y los diferentes proyectos que ha impulsado para apoyo a la mujer, principalmente a la mujer abusada. Pero hay algo que tenemos que entender. Aquí hay la Procuraduría, o sea, eso debe estar incluido, señores, en la Fiscalía. Y en la Fiscalía hay un departamento para personas víctimas de violencia doméstica, donde la mayoría son mujeres. Es decir, ese tipo de programas e iniciativas, para hacerlas más eficientes, hay que dejarlas en las instituciones que tengan un contacto más directo con estos casos. El hecho de tener una sola institución para la mujer, con que toque casos que deba ser tratado por la Procuraduría o que al final tengan que trabajar en conjunto o que al final lo que se haga es gastar más recursos, porque como quiera va a llegar a la Fiscalía, lo que se debe hacer es eficientizar el proceso desde el inicio. Y también es muy traumático cuando una mujer ya lastimada, víctima, tiene que hacer un sinnúmero de gestiones por temas burocráticos, que ir allí, que ir para acá. Señores, hasta hace poco la misma mujer tenía que llevarle la citación a su victimario. Correcto. Y pasaron muchas situaciones. Y tuvo que pasar una muerte. Claro, pero hay muchos casos. Sí. Que si no la mató antes, cuando hubiera el problema, la iba a matar cuando la estuviera llevando la cartica. Mira, tenemos que ir allí a la Fiscalía. Ah, ok, vamos. Yo creo que eso se puede solucionar con algo claro. Miren, aquí vamos a hablar de reforma fiscal en este país. Y para hablar de reforma fiscal tenemos que hablar de aumento, primero, de los presupuestos de instituciones como el Ministerio Público, como el Poder Judicial. Esas instituciones deben de tener recursos económicos para darle el apoyo y salvaguardar los derechos. El derecho no solamente debe de ser amparado, el derecho debe ser protegido y debe de tener todas las condiciones para proteger. Entonces no podemos tener una ley súper moderna con un sistema súper pobre, una institución súper ineficiente. Entonces creo que es importante, ahora que vamos a hablar de reforma fiscal, que la única forma de que este país pueda entender esa parte es que primero, además de los privilegios, es que el gobierno entienda en qué se está gastando tanto dinero a este pueblo tan humilde. Y en otras cosas que se necesitan, como un ministerio público que esté fuerte, un ministerio público con fiscales bien pagados, un ministerio público que tenga las condiciones económicas para enfrentar los males de la nación. Igualmente, un poder judicial donde tenga todas las condiciones propias de que esos jueces se sienten realmente comprometidos con esta sociedad, que saben que los fallos que van a dar, lo van a dar a nombre de la República Dominicana y que ese Estado es totalmente solidario con su situación y con su responsabilidad. No podemos aquí venir hablando de un sinnúmero de cosas cuando esas dos instituciones realmente están en una precariedad económica. Creo que eso ahí es fundamental. Entonces, en esa parte, creo que sí, si de hablar de una reforma fiscal, tenemos que hablar de eso, de todas esas instituciones, de todos esos ministerios, de todos esos departamentos. ¿Cómo es posible que aquí haya un departamento para el agua? Un departamento para el consumo del agua, para regularle el agua. Yo no entiendo esa parte. Sí, aquí hay 200 cosas que todas hacen lo mismo. Entonces, tenemos que ver cómo nosotros hacemos que este Estado sea eficiente. Exactamente. Eficiente, ¿qué lo es? Eficientizar. ¿Qué lo es? Es decir, tampoco entiendo por qué el Estado no puede, igual que una empresa privada, trabajar con eficiencia, pero trabajar bien con el presupuesto. Aquí siempre tenemos muchas instituciones que son tan maravillosas que no saben qué hacer con el dinero. Por ejemplo, tú le preguntas al Ministerio de Educación y no saben qué hacer con el dinero. Asesores. No, sí, los asesores cobran muchísimo, pero no saben qué hacer con el dinero de este pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que usted le da 4% de la educación sin tener ningún programa ni siquiera? Todavía el sol de hoy, que el año escolar está acabando, ni siquiera sabemos cuál va a ser la metodología, si vamos a seguir con el mismo, tú vienes en la mañana a estudiar y en la tarde te pones a correr. ¿Entiendes? Entonces, ese punto que nosotros entendemos, que a partir del 16 de agosto, el presidente Luis Abinader no va a tener excusas para no hacer un gobierno eficiente.
no va a tener excusas. Y si no lo haces, porque el PRM es enemigo del PRM, tan sencillo. No hay forma, humano. Así El es. tema de la Para gobernanza. hablar de reforma fiscal, hay que primero determinar dónde están los gastos, cómo en nuestras maternidades nos está gastando en los dominicanos. Se gasta dinero en la mayoría de las camas con parturientas extranjeras. Y no es negarle el tema de la salud, pero no puede ser que los dominicanos sean los que sufran. Para hablar de reforma fiscal hay que ver el gasto en las escuelas. Para ver de reforma fiscal hay que hablar del gasto gubernamental. Y hablamos de reforma fiscal y hablamos de una reforma también constitucional. Pero la reforma constitucional, si se hace, debe ser para robustecerla en el ámbito patriótico. Son traidores todos aquellos que se dedican a traer extranjeros por la frontera de manera ilegal, los militares que se prestan a dejar pasar por la frontera, los de sindicatos de transporte que traen vehículos llenos de extranjeros, deben ser considerados traidores contra la patria. Y estos traidores, lo dice la Constitución en su artículo 3, la soberanía están violando y deben ser condenados, como lo dice en el Código Penal también. Deben ser puestos en la justicia de manera dura. Son traidores aquellos que traen y están llenando nuestro país de aquellos extranjeros ilegales, en su mayoría haitianos, que ahora hay centros, se están preparando y se está gastando dinero en centros para la deportación. No se entiende, porque la deportación puede ser de manera precisa, respetando los lineamientos internacionales, los lineamientos humanos, pero deportarlos. El tema no es deportarlo y el tema es que no vengan. No, el tema es cerrar, el tema es definir la condición de la frontera, que sea porque sigamos eficiente. diciendo, Pero son traidores aquellos que se dedican a traer por dinero haitianos. Deben ser considerados traidores a la Y patria. a los empresarios No puede también, ser así. los empresarios Esos que de transporte que se usan. dedican a venderle pasajes. Y tú sabes muy bien que en el centro conocido como vacacional de Jaina, yo mismo conocí muchísimos que de ahí salían otra vez. Salían. no, O Como se perro iban a por su Haití y de allá casa. volvían sin ningún inconveniente. Como perro por su casa, una ruta normal. Es que la condición la hemos manifestado aquí un sinnúmero de veces. El tema no es deportarlos. El problema haitiano no está en deportar. No, porque ellos vuelven. Es que tiene que haber Ellos una política vuelven. migratoria tener una eficiente. política de migratoria. autoridades eficientes, usted. autoridades de verdad que sean patriotas. Porque de verdad, cuando usted acepta que un grupo de haitianos ilegales entren por la frontera porque le dieron 1,000 pesos, porque hasta por 1,000 pesos lo hacen, hasta por menos. Pero yo no le pongo. Eso es yo no quiero antipatriota. ponerle el matiz de haitiano. Lo que pasa No, es no, que extranjeros ilegales. Y en su mayoría señores, son los haitianos, perdón, hay que reconocerlo. discúlpenme, pero hay que quitarnos ese miedo. Quien cruza, el país que está al lado de la frontera, ¿cuál es? Haití. Haití. ¿Quiénes cruzan los haitianos? No te vayas lejos. Porque si otro Los se va a puentes abrir- peatonales, ¿de qué están llenos? De haitianos. En su mayoría. Entonces, hay que Y quitarnos ahí ese culpa, ¿tú sabes quién lo miedo, tiene? señores. Los ayuntamientos tienen culpa de eso, las alcaldías Hay que han dejar- permitido. Perdóname, hay que dejar de pasarle paño tibio al tema por miedo a la opinión internacional, por ese miedo a que nos digan racistas. No somos racistas, estamos seguros de lo que somos, pero somos patriotas. Entonces hay que dejar ese miedo. Hay que dejar ese miedo. Mire, señores, Ya te y un dije. dato. Ya te dije, óyeme, esos deben ser considerados contra la Señores. patria. Un dato, contra la disculpa, patria. un dato. Muy bien. En Ser Haití- patriota y ser patriota no te quita ser realista. No, Oye, claro. bien, lo que está pasando con Haití no tiene nada que ver con un tema de que tú eres patriota más que nadie. No, no. Es que tú estás hablando de un país que está totalmente desenfocado. Ahí no hay nada. Ahí ni siquiera hay una autoridad firme. Ahora mismo. Vete tú allá a resolverlo. Ahí no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo no le estoy exigiendo lo que te- patriotismo a los yo lo que haitianos. estoy Son a diciendo es que- nuestras no, pero a nosotros, autoridades. ¿sabes qué pasa? Con una condición así,
tú tienes que tener un Estado primero que defina su política pública con ese país. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Vamos a ayudarlo, vamos a ser solidarios, nosotros vamos a hacer, vamos a proteger la nación. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que pensar con el problema haitiano es qué nosotros vamos a hacer como isla. Porque no sabemos, nosotros queremos ser, oye, nosotros queremos ser bueno, malo y feo. ¿Por qué? Porque nosotros no lo queremos aquí, supuestamente. Pero los hospitales, supuestamente, no importa, no lo queremos aquí. Oye, el problema es con los haitianos ilegales. Pónganmelo como ustedes quieran. El dominicano, patriota, no quiere los haitianos aquí. Eso me lo pongan como ustedes quieran, pónganle el discurso como ustedes quieran. Ahora, ¿qué sucede? Discrepo de eso. De esa condición, las escuelas están llenas de haitianos. Punto. Se han quedado dominicanos. Pero espérense, no es que sean haitianos, los hospitales ilegales. se están invirtiendo haitianos. Punto. Ilegales. Todas las ilegales. calles de este país tienen negocios que son buneros haitianos. Ilegales. Los coqueros son haitianos. ¿Está bien? Hanfield, ponme el apellido sí, ilegal. ponle ilegales. Porque no hay un problema contra los haitianos, señores. Sí, lo que pasa es que para un haitiano legalizarse tiene que tener un Estado que por lo menos lo regule. Ya, y no pero tiene eso un es Estado un que lo problema de regule. otro país. Ahora, bueno, pero lo mismo. Entonces, lo que tenemos que definir nosotros como país. Ahora, primero, ¿cuál va a ser la conducta de nosotros? Porque el presidente habla muy bien. No, que vamos a defender la patria, que vamos a defender la patria, que vamos a defender la patria. Ha gastado muchísimo dinero en drones, en equipos metálicos, en el tipo de militar y todo eso en la frontera. Un muro, sea corto, sea poco, sea de pocos kilómetros, sea una valla, como ustedes entiendan. Hemos invertido tanto dinero y tantos recursos y ni siquiera hemos llegado a la conclusión que nosotros como país entendemos sobre el gobierno haitiano. Todavía al sol de hoy, tú le preguntas a cualquier funcionario que maneja los temas del interior del país y no te sabe decir o definir qué nosotros como país pensamos, cuál es nuestra política migratoria con ese país. ¿Cuál es? No la sabemos. Todos los países del mundo tienen algo. En Europa está pasando un sinnúmero. ¿Qué hicieron algunos, los alemanes? No, los sirios pasen por aquí, pero pasen, no se queden, pero pasen. No, espérate, ¿Entiendes? es otro tema. No, pero es lo mismo. Pasen, pero no se queden. Entonces Porque tenemos se que quedaron definir. muchos. El otro ¿Y dijo, aquí para dónde van a pasar? no, pero yo no sé. Que se vayan por donde quieran. Pero Pero Es que mira, nosotros no somos el pase de ellos, nosotros Somos el somos destino. la meta. El destino. Nosotros somos el destino final Pero está y bien, la entonces, meta. define el Mira, destino. y un dato, Ahora, perdón, un dato. definan el ya que destino. hablaste de los musulmanes, señores, hoy vi un dato de que en Haití ya van 31 mezquitas musulmanas. Esos son problemas construidas. de ellos, esos son problemas no, de no, ellos. yo no lo Al veo, presidente no, le disculpa. preguntaron que qué pensaba Yo no lo de veo, eso. yo Estamos no lo observando, veo, pero eso yo es no lo allá. veo como un Eso es problema de libertad. ellos. Yo lo veo, señores, miren. es un tema que hay que estar en alerta. Le voy a decir algo. En alerta. Le voy a decir algo. Lo único que nos falta. Sí, Es un tema que hay que estar en alerta, señores, porque ser musulmán no es malo. Yo tengo muchas No, es personas que una son religión, musulmanas. no. Ahora, hay que estar en alerta de que no entren células extremistas disfrazadas de ayuda de países del Medio Oriente a Haití. Porque así fue que entraron en Francia con la primavera árabe. Entraron disfrazados entre la gente normal y en Francia pasaron atentados que nunca antes habían pasado. Pero- ¿Por qué? Porque se colaron células terroristas en Ahora, esos grupos. Pero Hay que aquí tener mucho tú tienes cuidado. haitianos que se escaparon de la cárcel de máxima seguridad, peligrosos, y han sido atrapados en República Dominicana. Y la carga que tiene el país, como lo dijiste, en el tema de gastos, es la necesidad de una reforma fiscal. Y no se puede aceptar una reforma fiscal Sin hablar hasta del que problema. no se tenga claro una política de control migratorio, un control de las personas en los hospitales, en las escuelas y ocupando la mano laboriosa de este país. Hasta eso hay que esperar para una reforma fiscal. Y fíjate esto, tú hablaste de control. ¿Cuántos vehículos con placas específicamente de Haití andan circulando en el país? hay En muchas. la actualidad, muchas. Y no se debería. ¿Quién tiene? Pueden, porque hay un plazo para estar circulando. Pero ¿quién controla eso? Yo sé de placas de personas que están en colegios. El colegio no dura los 3 meses que establece eso, los 90 días. claro. Duran un año. Aquí hasta los que tienen dinero para pagar un colegio están allí, se están asentando en el país y andan circulando en esos vehículos. Yo no estoy en contra de que esta gente puedan venir en sus vehículos. Ahora,
¿Qué control se está teniendo para que estas personas Tenemos que mantengan tener esa placa? una política migratoria, una condición pública sobre ese tema haitiano. Si no tenemos ningún tipo de norma, no tenemos más allá que una ley obsoleta, no tenemos una política migratoria de la República Dominicana en frente al problema haitiano, podemos hacer y podemos invertir. Podemos hacer hasta una cumbre de la paz. Y no vamos a Óyeme, hacer nada. No, podemos pero celebrar una cumbre de la paz. ¿Qué Y tema así. que vamos a Una entrar? cumbre de la paz entre República Dominicana y Haití, como pasó recientemente en Suiza, pero solamente había uno de los... Una de las partes. Así no se llega a nada. Cuando tú quieres buscar una solución, tú tienes que tener a las dos partes que están peleando. Claro que sí. En este caso, tú te imaginas, ¿a quién tú invitas? Como le preguntaron al presidente en una ocasión, ¿con quién se habla? ¿Quién es la autoridad real allá? Entonces tú no podrías tener una cumbre de la paz Haití-República Dominicana porque tú no sabes quién tiene la No, potestad. ahora tal vez sí. El presidente Abinader estuvo en Suiza. Señores, en la cumbre de la paz. Muy bien, el presidente, su liderazgo, su participación. Pero la cumbre de la paz, buscando paz entre uno de los que pelea sin invitar al otro, eso no tiene Para- razón. Y más en el Eso es marco que provocación. está pasando. Eso o sea, es provocación, porque ¿cómo tú llegas a paz así? mira, tenemos que tomar en cuenta el marco. Cuando, el marco cuando en una el que se mujer, da esta cua- cumbre. cuando un esposo pelean, hablan con los dos, pero tú no puedes hablar con un solo. Pero separado. No. por lo- ¿Eh? por No, lo pero menos tú no hacer puedes. separado. Cuando dos Espérate. amigas se pelean. Ahí es que voy. Espérate. Lo van a hacer separado, Vamos a hablar. entonces. Está bien, pero hablan con los dos. Pero No separado. puede ser con un Debería, solo. debería. Entonces, ahí es que voy. Hay que ver el contexto, el marco en el que se está dando esta cumbre, señores. Las tensiones han aumentado. ¿Por qué? Diversos países de la OTAN han manifestado aprobación a Ucrania para usar armas fabricadas en esos países de Occidente contra objetivos militares rusos e incluso incluyendo territorios rusos en la frontera con Ucrania. Entonces, ¿qué hace Rusia? Ah, pues está bien. Moviliza unos barquitos, lo lleva para Cuba. ¿Qué hace Estados Unidos? Moviliza un submarino a Guantánamo. Y hay tensiones, señores. Hay tensiones. Me atrevo a decir que estamos en una segunda guerra fría. Sin embargo, esta cumbre se crea para ver, para disipar, porque hay que entender que hace unos días ya Putin dio su posibilidad de que puede parar la situación en Ucrania, puede parar la guerra con Ucrania. Solo puso unas pequeñas condiciones. Entonces esta cumbre se hace como para contrarrestar esas condiciones. Entonces sí, es como tú dices, Máximo, si hay una intención de verdad de conciliación entre las partes, se debe hablar con ambas partes, se debe sentar ambas partes. Incluso para eso es el multilateralismo. Desde que el multilateralismo existe con las organizaciones internacionales, que se supone son espacios justamente para consensuar, llegar a acuerdos, hablar de intereses en comunes y evitar situaciones que afecten la paz y seguridad internacionales. Si la intención es de verdad lograr un objetivo, lograr un acuerdo, se debe invitar a ambas partes. Pero vemos como aún teniendo el apoyo de 80 países, la declaración con la que fue producto de esta cumbre, 13 importantes países se abstuvieron, que son países que naturalmente tienen buenas relaciones con Rusia. Pero lo que digo es, Putin, ¿qué dijo? Putin lo ve como hasta con una falta de respeto a esta cumbre, porque él dijo, bueno, no hacen nada, una cumbre de un solo lado, y eso toda persona con sentido lógico y común lo conoce. Yo lo que sé es que lo que en el campo dicen que lo que va mal, lo que nació mal, termina mal. La OTAN no tiene sentido ya en estos tiempos. Es una provocación. Rusia lo único que pidió fue, si vamos a negociar, tú me tienes que levantar, es decir, porque que tú tienes que demostrar la buena fe. Ahora, yo quiero saber si fuera vamos a hacer este ejemplo de que lo que está pasando allí, pasara acá, que fuera lo mejor en Cuba, que se diera ese fenómeno, o fuera en México, o fuera cerca de los Estados Unidos. Aquí la conversación iba a ser otra, muy diferente. Entonces, ¿qué sucede? No es posible que nosotros hablemos de la paz, hablemos de las condiciones mundiales, cuando todavía, y para mí, entiendo, conforme a lo que está pasando en la actualidad, simplemente esa reunión de la paz fue la respuesta de algunas políticas norteamericanas en las elecciones. Yo no le veo otro sentido a eso. No es posible que hagamos
una conferencia de la paz simplemente con uno que, por cierto, es la víctima, con ni siquiera sentarse con aquel decir que que la está víctima llamado. es parcializarlo, Está bien, pero sin aquel que independientemente fue el que atacó. El que atacó fue Rusia. Ahora Rusia atacó porque está defendiendo su soberanía. Estamos hablando eso de Ucrania. Es lo que dicen No, eso está Hay claro. que ser objetivo. Ucrania es la puerta de la entrada de Rusia. Pónganlo como ustedes quieran, defínanlo como ustedes le quieran. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué interés tiene Rusia o qué le suma a la OTAN a Rusia? Bueno. Es decir, ¿qué le suma a eso Ucrania? ¿Qué le suma a Ucrania ser parte de ese organismo? Nada. Nada, eso no le suma nada. Que los países grandes no se van a arriesgar por Ucrania. Ustedes no ven que le están pasando la mano. Le dicen, Sí, pero al final está en guerra. Algún día, claro que sí. Pero ¿por qué no lo terminan de adicionar? Porque no le conviene. Sí, pero Y no lo es van a el hacer. único tema. Mira, Además del embargo que salió después. Fue que a Zelensky la OTAN lo está cogiendo de relajo, lo ha tomado de chiste. Como todo el mundo te apoyamos, sí, te apoyamos, excelente. Ahora, ¿por qué Estados Unidos no se mete de lleno? Porque no puede. Porque contra Rusia, y Rusia tiene aliados poderosos también. Rusia es poderoso de por sí. De por sí. Entonces, si le agregamos sus aliados que también son poderosos, se arma una crisis mundial. Por la ignorancia de este pueblo, oye bien, y por la maldita economía mundial de las guerras, la paz no es negocio y nunca va a ser negocio. Los que sí se van en paz, con el favor de Dios, somos nosotros. Pero sigan la Y transmisión ustedes en sus hogares. del Nuevo Diario. Y aquí seguimos discutiendo la paz. Hasta la próxima. Como los chinos.